Ya lo había anticipado Jerez, diciendo la última palabra la va a tener cuando tuvo un revés en una primera instancia por el doctor Gustavo Ravizoli, que declaró inconstitucional esta extensión de la prisión preventiva. Jerez dijo, bueno, la última palabra seguramente la va a tener el Tribunal Superior de Justicia. Y hoy la Sala Penal, con los jueces Alfredo de los Urarumbe y Soledad Genari, declararon constitucional y aplicable esta ley 3234 que la legislatura sancionó el pasado 26 de junio, a la que su mentor, el fiscal general José Jerez, elevó a la legislatura para evitar que, por ejemplo, con la mira puesta en el femicidio de Laura Cielo López, cuyo detenido ahora en septiembre cumple ya el año de prisión preventiva y no se ha podido realizar el juicio, para evitar, decíamos, que el imputado quede en libertad. Pero, a su vez, esta ley arrastró a otros casos que tuvieron que ser analizados en el marco de esta ley 3234, si era posible su aplicación o no. Y la causa que llega al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala Penal, es el caso de un imputado, Maximiliano Mérgola, que está detenido desde el 9 de julio del año pasado por el asesinato de Ernesto Rodríguez, un crimen también brutal que ocurrió en Montevideo y Santa Cruz de Neuquén una madrugada. Así es. Y que este hombre, Maximiliano Mérgola, todavía no ha podido ser sometido al juicio oral, pese a que en diciembre del año pasado la causa ya estaba elevada a juicio. Alguna cuestión interna del Poder Judicial evitó que esta causa llegue a juicio oral en tiempo y forma. A lo sumo en febrero, antes de la pandemia, podría haber sido ventilada. Pero bueno, pasó ese tiempo, llegó la pandemia, se suspendieron todas las realizaciones de juicio porque no existía protocolo, y Jerez presenta entonces, en medio de este proceso excepcional, este proyecto de ley. ¿Qué es lo que ha dicho el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia hoy? En uno de los párrafos del largo pronunciamiento, dice que resulta relevante tener en cuenta que la Constitución Nacional contempla supuestos de estado de necesidad, como por ejemplo el estado de guerra, el estado de sitio, empréstitos para urgencia de la nación, etc., y que el máximo Tribunal Nacional, es decir, la Corte Suprema de Justicia, ha elaborado doctrina de derecho de emergencia que puede referirse a distintas situaciones, por ejemplo, situaciones económicas o de pandemias, terremotos u otras catástrofes. Bueno, haciendo hincapié en eso, dice el tribunal que la situación de emergencia sanitaria actual es de público conocimiento y resulta evidente la transitoriedad de la norma dictada, así como también el carácter provisorio de la medida de prisión preventiva. La defensa pública, encabezada por el doctor Ricardo Cancela, presentó en los últimos días 2 escritos al Tribunal Superior pidiendo el urgente tratamiento de este tema, porque, dice, tenemos a nuestro defendido preso sin juicio y sin condena desde hace más de un año, es decir, mucho más de lo que el Código Procesal Penal permite. Como plazo máximo se llama plazo fatal. ¿Qué dijo la defensa pública en esta? Que la ley 3234 viola el derecho más elemental, que es la libertad de una persona durante un proceso, porque se presume inocente hasta que una condena lo determine en contrario, ¿no? Y ellos toman como base y cuestionan fundamentalmente el voto del doctor Barecio el último pronunciamiento del Tribunal de Impugnación, porque ellos dicen que el doctor Barecio ya trató a Mérgola de culpable y le fijó una pena anticipada. Y también pidieron que esta ley no tenga una aplicación retroactiva. Y en este caso,
ellos apelaban a que la ley procesal más benigna sea la que se le adjudique al imputado, a Mérgola. Es decir, ante la duda, ante una situación convulsionada, el reo tiene que tener una medida menos gravosa, la más benigna. La duda siempre favorece al imputado. En un proceso, en un juicio penal, cuando hay dudas sobre la actuación del imputado, que haya tenido responsabilidad, se lo debe liberar y no se lo debe condenar con todas esas dudas. Bueno, claro. Eso es lo que está planteando. En este caso no había ninguna duda. En este caso, Lucy, yo te reitero, no había ninguna duda, no está en duda o puesto sobre tela de juicio la actuación de Maximiliano Mérgola. Hay mucha prueba, tenía manchas de sangre que eran de la víctima en sus ropas, fue detenido a los pocos minutos de haber cometido el crimen, con el cadáver todavía, como se dice, caliente. Es decir, había muchísima prueba, no era un caso complejo, como por ejemplo fue la investigación del femicidio de Rincón de los Sauces, donde había 5 personas imputadas, claro, y se determinó que era un caso complejo. Entonces sí, el año de prisión preventiva se podía prorrogarse más en una situación normal, no de pandemia. Este caso era un caso más simple de resolver, que ya debería haber sido ventilado en un juicio oral y público. Claro. Pero bueno, el TCJ, ¿qué dice? Que en este caso de Mérgola se aplica la ley 3234 durante un proceso y antes del vencimiento del plazo del año. Y esto es cierto, la ley se aprobó y se le aplicó a Mérgola esta nueva legislación excepcional antes de que cumpla el año de prisión preventiva, es decir, claro, antes del pasado 9 de julio. No es retroactiva. No es retroactiva porque dice que se aplica durante el proceso. Claro. Es decir, si se hubiera aplicado la ley el 10 de julio para el Tribunal Superior, hubiera sido inconstitucional o ilegal porque ya se había vencido el plazo límite de prisión preventiva. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Pero aparte yo recuerdo, Chino, cuando le hicimos la nota Cancela, dio algunos argumentos tan débiles para sostener que la ley Jerez no era factible. Por ejemplo, él decía, bueno, pero para hacer los juicios por jurado podemos alquilar un lugar más grande. Como claro, única solución, ¿no? Sin tener en cuenta traslados de gente, permanencia de gente, aislamiento de los testigos para que no tomen contacto con nadie. Hay medidas de seguridad, claro, hay medidas de seguridad que hay que tomar. Bueno, por ejemplo, el abogado de la familia de Laura Cielo López, cuando se sanciona la ley 3234, que dijo que estaba muy bien sancionada y estaba absolutamente a favor, pidió que se consiga un gimnasio o un lugar grande para desarrollar el juicio allí en Plotier. Sí. Bueno, algo que no creo que esté a la altura de la realización de un juicio por jurados. Claro. Nosotros hemos visto que sí se utilizan predios fuera del espacio judicial, por ejemplo en los crímenes de lesa humanidad. Aquí se ventilaron los crímenes, los hechos de la escuelita, en el salón de Amuc, un salón grande, porque se preveía que iba a ir un montón de gente, claro, que al final terminó siendo un reducido grupo de personas para presenciar las audiencias. No se hicieron en el Tribunal Oral Federal por falta de espacio, ¿no? Pero, Porque mira, la propuesta de Cancela me hace equipararla con la idea de Terán, es decir, el abogado de la querella tiene, por supuesto, quiere justicia para la familia de sus defendidos y tira esa idea, pero no es lo mismo que lo diga el abogado de la querella a que lo diga el jefe de los defensores. Claro. ¿No? Exactamente. Está muy bien. Bueno, y otro aspecto que tiene en cuenta el Tribunal Superior de Justicia cuando dice que la ley 3234 reconoció una situación de extrema gravedad e impacto a nivel mundial, ¿no? Habla de lo que es la pandemia y luego se refiere a lo que dijo en esa ley el legislador. Dice, ese mismo legislador que no pudo prever la emergencia sanitaria
dispuso para esta situación excepcional extender el plazo que podría llegar a un máximo de 21 meses. Es decir, que tiene en cuenta, haciendo una cuenta muy rápida, tiene en cuenta que la ley 3234 extiende solamente en 3 meses el plazo máximo legal de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el legal y fatal es de 1 año, 12 meses, con la posibilidad de que si se llegara a conformar un caso complejo, se extienda en 6 meses más. Claro. Ahí estamos en 18. Y 3 meses más serían 21 meses, que es lo que está proponiendo la ley 3234. Es decir, perfecto, 1 año más 9 meses. Estamos hablando de 21 meses de prisión preventiva. Claro. Y el tribunal dice, si en situaciones normales podemos hablar de 18 meses, bueno, en una situación de pandemia podemos hablar de 3 meses más, es correcto, decir, 21. Y por eso está diciendo, señores, esta ley es constitucional, es perfectamente aplicable para el caso Mérgola y seguramente va a ser aplicable también para el imputado del femicidio de Laura Cielo López. Así es. Chino, te agradecemos muchísimo, lo has explicado con lujo de detalles, así que todo el mundo lo entendió seguramente. Espero que se haya entendido. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Chinito. Abrazo grande. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba entonces. La ley Jerez es aplicable en varios casos en que los imputados estaban a punto de quedar en libertad porque no se pueden hacer los juicios por este contexto de pandemia. Ahora hay posibilidades de que le extiendan la preventiva hasta 9 meses más.